Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. Mi saludo a todos los amigos cibernautas que se conectan con nosotros los días martes, jueves y viernes. CGN Noticias, Radio y Televisión Online, presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Desde la ciudad de Nueva York nos conectamos con Coral TV. Desde Italia con Radio Sensación y Discorama. Guayaquil, Ecuador, tenemos Radio Guayacense, Postdata TV y Gloria Visión y una serie de emisoras y canales de televisión que están con nosotros conectados. El día de hoy está con nosotros, a mi lado izquierdo, el biólogo, no es biólogo, sino arqueólogo, Javier Vélez Alvarado, que también ha sido historiador e investigador y miembro de la Casa de la Cultura y de una serie de organizaciones a nivel cultural. Hoy día su presencia aquí es para hablar sobre cuál es la verdadera fecha de la fundación de Guayaquil, porque todo el mundo desde que estábamos en la escuela nos decían que la fundación de Guayaquil era el 25 de julio. Y ahora, con la investigación que ha hecho don Javier Vélez, nos va a decir que esa no es la verdadera fecha porque él se basa en documentos e investigaciones que ha hecho. Adelante, don Javier. Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos puedan ver. Ahí estaremos, ¿no? Efectivamente, hay algo que llama la atención, es que teniendo una información ya desde el año 1950, todos estos equipos que llamó la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil para que definan una fecha, la verdadera fundación de la ciudad, nunca buscaron información relacionada con documentos de primera mano, ¿no? Y eso sí llama la atención, porque da la pauta de que quienes lo hicieron definitivamente en su época, aclaro, debieron haber tenido una información de libros, la escucharon, otros la vieron, pero nunca consultaron ningún documento que defina la verdadera fecha de la fundación de nuestra ciudad. ¿Quién lo hizo? El ingeniero Miguel Aspiazu Carbo. En el año 1955 ya él dijo en una obra Las fundaciones de Santiago de Guayaquil, y después en 1970 vuelve a ratificar la información en el acta de la fundación de Santiago de Guayaquil, que se dio el 15 de agosto de 1534. ¿Dónde se hizo? En un sitio que se llama Sicalpa, que era un territorio denominado Quito en su totalidad, ¿no? Estas cosas son las que hay que ir analizando. Cuando nosotros decimos, bueno, funda Santiago, ¿y por qué dicen Santiago de Quito? Hay un dato de Cristóbal de Mena del año 1534, el año que se funda la ciudad de Santiago, Santiago de Quito. Y Cristóbal de Mena dice, este territorio estaba bajo el mando de Atahualpa, y este capitán era natural de una provincia que se dice Quito, de la cual el mismo Atabaliba era señor. Ahí es cuando se menciona Quito, ¿no? Definida antes de la llegada de todos estos íberos. El año siguiente, Miguel de Estete, para el año 1535, dice, hablando de todos los caminos que habían en la zona, el otro camino grande que atrás dije, va por la tierra y región fría desde la ciudad de Tumipamba, que es la actual Cuenca, que es el Quito hasta la ciudad del Cusco. Es decir, de que toda esta región andina se llamaba Quito, ¿no? Entonces él, cuando se funda esta ciudad, y que la tiene que fundar porque si no perdía todas las potestades, y Alvarado tampoco tenía las facultades para fundar, ¿no? Tuvo que hacerlo. Entonces fundan esta ciudad, que debió haber sido un caserío con 4 o 5 covachas en esa época, ¿no? No el concepto de ciudad moderna, no podemos ver las cosas así. Y esta acta, ¿qué es lo que dice?
en el pueblo de Riobamba, a 15 días del mes de agosto, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1534, ahí está indicando, ¿no?, el magnífico señor don Diego de Almagro, mariscal de su majestad en estos reinos de la Nueva Castilla, por su majestad y lugarteniente general de gobernador y de capitán general en ellos, y por el magnífico señor el comendador don Francisco Pizarro, adelantado gobernador y capitán general de ellos por su majestad. Entonces, ahí está la primera fecha que mencionan del porqué de esto. Es Diego de Almagro el que funda la ciudad. Diego de Almagro. Diego de Almagro, ¿no? Sigue este relato de la descripción y es bien claro, ¿no? Dice que por más verdaderamente vengan a las paces y se conviertan a nuestra santa fe católica con la conversión y buen ejemplo, doctrina y policía de los cristianos españoles, vasallos de su majestad en estas partes poblaren, que él quiere, en nombre de su majestad y de dicho señor, gobernador en su real nombre, fundar el pueblo de españoles en esta provincia del presente, porque de ellos se seguirá lo arriba dicho. Es decir, de que habían escribanos, habían los veedores, toda esa gente cumple con las funciones actuales de las leyes, ¿no? Claro. Usted tiene que notarizar el documento en esa época. Había prueba. Exacto, que quede constancia de que todo era legal, ¿no? Entonces, finaliza esto y dice, por tanto, que en nombre de su majestad y del dicho señor gobernador Francisco Pizarro, en real nombre y por virtud de los poderes que de su señoría tiene como su teniente de gobernador y de capitán general, fundaba y fundó un pueblo al cual en el dicho nombre puso el nombre de Santiago de Quito. Explicado por qué el nombre de Quito, por el territorio, ¿no? La villa de San Francisco de Quito se menciona para el 28 del mismo mes, ¿no? El 28 de agosto de 1500. La villa, no Santiago. Entonces, cuando Miguel Laspieso hace esta interpretación, o sea, está en lo correcto. ¿Quién ratifica esto? Con una ampliación ya mucho más amplia, es Dora León Borja y Adán Sahli. Ecuatoriano el uno, húngaro el otro, señor, ¿no? Pero fíjate cómo se van dando las cosas, ¿no? Y siempre dice, bueno, ¿y Santiago de Quito se llama así en la capital? No, es San Francisco de Quito. ¿Ya? Entonces, no hay cómo confundirse. Lo uno del otro. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿por qué Santiago? Bueno, cuando usted se pone a hacer un análisis de las cosas, hay un dato importantísimo que lo da Dora León de por qué el nombre de Santiago, ¿no? Dice Dora Borja, por lo que es igualmente posible, aún plausible, que sin embargo de que el mariscal bautiza pone el nombre, don Francisco Pizarro hubiera señalado de antemano al santo patrón del proyectado municipio. Dice que hay un municipio. O sea que ya había una formación cuando se hizo esto, ¿no? Claro. Vaya usted a saber si escogieron a este de otro para que formen parte de eso y se autentica todo, ¿no? Entonces, muy plausible, ni tanto por la frecuencia con que se repite el nombre del santo patrón de las Españas en las fundaciones indianas, sino por la conocida devoción del gobernador al apóstol, manifestada desde el año 1527, y que llegara al pueblo de Temimpule, que lo llamó Santiago y lo escogió por límite septentrional de esta gobernación, ¿no? ¿Quién era este señor? ¿No? Aparte de que le pone a la isla Puná también el nombre de Santiago, a la isla Puná la llamaron Santiago, ¿no? Dice que Pizarro fue caballero de la Orden de Santiago. Entonces, no era ninguna persona que a veces las tratamos de que vinieron aquí pillos, ignorantes, criminales. No es así, o sea, nos han vendido una historia distorsionada, partiendo de un hecho de que con esta fundación, ¿qué es lo que tenemos nosotros? De que hay que dejar de lado ya ese 25 de julio, que es la fiesta patronal. Claro. Ahora le digo algo, el 25 de julio, como usted lo dijo, no hubo documentos que le autentiquen y digan, aquí está,
esta es la fundación porque está este documento, está estas pruebas, está lo de acá. Así no es. hay. No. Más en lo que usted está señalando, ya hay documentos y pruebas que sea el 15 de agosto. Así es, ¿no? Ese año, ¿quién lo ratifica? Hay un documento que se llama la descripción de la gobernación de Guayaquil, que fue o está fechada para el año 1605, Ya. 70 años después de que se funda la ciudad, 70, o sea que todavía hay memoria, ¿no? Y dice esta descripción que fue publicada en el año 74 por el Archivo Histórico del Guaya, dice, fundóse la ciudad de Guayaquil en el año de 1534, lo ratifica. Claro, lo está ratificando. ¿Ya? O sea, no es una invención ni de Miguel Aspiazu, ni de Dora León, sino que Ya está ratificando. está ratificándose. Dice, y su fundación no quedó hecha ni firme de una vez, porque la primera vez fue a la boca del río Babahoyo, la segunda que llaman el estero de Dima, la tercera al río Yaguachi, que se llamaba el río de Guayaquil, de allí se mudó a la población de Los Michao, que es donde está actualmente fundada. ¿Sí ven? Entonces, lo que sí me extraña es que teniendo toda esta información, ¿por qué todos estos investigadores se les ocurrió poner el 25 de julio como la fecha de la fundación? Claro, que es el día del patrono. Es más, cuando usted entra en este campo, ¿no? Actas de Cabildo de Guayaquil de 1634, ¿no? Dice el acta: en la muy noble, antigua y leal ciudad de Santiago de Guayaquil, en 24 días del mes de julio de 1634 años, víspera de la bienaventurado apóstol Santiago, luz y espejo de las Españas, patrón y guía de los santos reyes católicos y patrón de esta dicha ciudad. El cabildo, justicia y regimiento en ella están en el ayuntamiento como lo suelen hacer. O sea que está indicando ahí que el 24 se están haciendo los preparativos para el santo patrón. El santo, claro. Entonces, ¿por No qué? es para la ciudad, ¿Por es para el santo que se está haciendo. Sí, entonces, si tenemos todos estos datos, ¿por qué? Y el Consejo Nacional, ¿por qué los diferentes consejos que ya han habido, no los de ahora, sino los anteriores, Así es. no han tomado alguna medida respecto a todas estas pruebas que ya están clarísimas? Algo que es inentendible, ¿no? Y analizando, ¿no? Lo publicado en el año 55 y en el año 70, ¿no? De Miguel Aspiazu, ¿no? Después tenemos las publicaciones de Adán Sazdi con 63, 64, 1971, 75, 76, 82, 84. Fíjense cuánto se ha venido publicando esto, ¿no? ¿Ya? Y desde esa fecha, ¿qué tenemos? ¿No? Dice, el 25 de julio, entre 1966 y 4 alcaldes asumieron la fecha, ¿no? 4 alcaldes del 538. Ya. ¿No? Para el año 39, un alcalde. Desde 1976 hasta 1900, 7 alcaldes admitieron el año 37. O sea, ¿cómo es posible de que no se haya buscado Mayores pruebas. ¿ya? Es lo que motiva, ¿no? Y la última del año 37 son 4 alcaldes que la mantienen, ¿no? Hasta el último. Ya. Entonces, yo pienso que teniendo toda esta información, Claro, toda esta documentación. es necesario pues que el municipio, sus ediles, yo no sé pues si habrá que convocarlos a una reunión para indicar, Una extraordinaria. y decirles, señores, esto es lo que tenemos, por favor, dejemos el 25 de julio como una fiesta patronal, ¿no? Pero el 15 de agosto hay que celebrarla, y no me molesta que del 25 al 15 se hagan toda una serie de eventos, No, se puede hacer. pero ya es tiempo de que manejemos la verdad histórica, Claro. ¿ya? La verdad, ¿no? Ahora, quería preguntarle algo. Sí. Como usted está en la Casa de la Cultura, está también haciendo una serie de eventos sumamente importantes en la Casa de la Cultura. Primero en el sector Sierra y ahora en el sector Costa, que casi la costa casi no le toman mucho interés a veces algunas personas, y usted lo ha hecho de que se vaya la gente a investigar, vayan a ver las cosas de la cuestión de la costa. Sí. Hemos tenido una apertura de la directora de la Casa de la Cultura,
Ya, doña Marta Rizo. Así es, ¿no? Fue muy cortés y me dijo, hagan las cosas, y tienen los espacios para hacer esto. Esto lo planificamos casi a inicio de año, ¿no? Ya. Viendo el calendario que ellos tenían para ir acomodando nuestras charlas, ¿no? Y se armaron 4 módulos, ¿no? Los de julio ya los dimos, que básicamente fue para las fiestas patronales, y así fueron definidas, ¿no? Un homenaje a las fiestas patronales. Exclusivamente, sí, 25 de julio, sí, fiestas patronales. Se acabó. O sea, no hay opción a decir Fundación de Guayaquil. No. Fiestas patronales, 25 de julio. Entonces, en el mes de julio dimos 2 charlas. La una que trataba justamente sobre los balseros, la gente que estaba moviéndose con su nave balsa por Ecuador, con México, sobre las corrientes que los estaban llevando, ¿no? Que vienen a ser los niguas o paches, están también los manteños, los huancavilcas, pero no solamente este grupo, si se trató el tema, que eran los que estaban al pie del mar, sino también habían los fluviales, ¿no? Que todo el producto agrícola sale a través de esta cuenca del Guayas. Entonces, el segundo fue sobre los grupos étnicos que encontraron los españoles, que los manejamos con la arqueología, pero también con la información que nos dejaron los marinos españoles en sus recorridos por las costas. En este mes de agosto, que ya es un homenaje, la semana pasada se dio una charla sobre los huancavilcas y los manteños o paches, que son la cultura de los cerros. Entonces fue un trabajo y una información que se dio ya actualizada, porque no podemos seguir repitiendo lo que se dejó hace más de 50 años, pues, o sea, se han habido investigaciones para mejorar. Sí, hay investigaciones más modernas. Exacto, sí. Entonces, a mí el día jueves me toca hablar sobre los chonos. ¿Quiénes son los chonos? Que estos chonos son el grupo que mencionan cronistas, que mencionan los clérigos, que ocuparon toda la cuenca del río Guayas. Toda la cuenca, ¿no? Tienen a sus contemporáneos en la provincia de Esmeraldas, que son los campaces, que tienen los mismos sistemas de entierro, mantienen ciertas formas de cerámica que son muy semejantes, ¿no? Pero también tenemos a los descendientes de estos chonos, que son los indios que nosotros conocemos como colorados, que son los colorados. Son los áchiles. Entonces vamos a presentar una evidencia a través de estas duillas de que esta gente está ocupando nuestra zona por lo menos desde el 500 antes de Cristo. Tiene bastantes años. Más de 2.500 años ocupando. Y cómo se han ido retirando hasta llegar, lógicamente, al sitio donde están actualmente, ¿no? Pero de ahí tenemos una información valiosa. Entonces, la charla de este jueves, que va a ser dictada en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. ¿En qué salón? En el 6º piso, en el museo. En el museo. Justamente porque... Ahí hay varias cosas que tienen ellos. Y que hay que rescatar el museo. Estaba abandonado. Queremos y tenemos una propuesta para hablar con Marta Rizo, con la finalidad de ver si el próximo año le damos un giro a ese museo. Claro. ¿no? Porque no podemos dejarlo al abandono, más allá de que fue Carlos Ceballos Menéndez quien definió a los huancavilcas como la cultura de los cerros, y fue el creador de la Casa de la Cultura con ese edificio. No podemos, pues, dejar de lado su presencia. Esta presencia. Entonces, en la charla que vamos a dar este jueves 20 a las 5 de la tarde, vamos a tratar todos estos, pero hay algo más que queremos dar a conocer, ¿no? Es la parte geográfica, la parte etnohistórica, donde también se menciona el nombre de Guayaquil, que es de donde se toma para el Santiago de Guayaquil, que es de un cacique basado en documentos sacados del Archivo General de Iquique. Que se habla de Guayas y de Quil. Que forma parte de una leyenda encasillada dentro de un folclore, pero que es amena. Yo nunca la rechazo, sino que digo, esta es la verdad, esta es la leyenda, ¿no? Una parte de la leyenda, sí, de Guayaquil. Sí, y no podemos descartarla, ¿no? Porque pienso que forma parte también de una actividad. Por eso se formó el nombre Guayaquil. Claro, ¿no? Pero el cacique Guayas nunca existió. No. Sí existió, ¿fue una leyenda? Sí existió un cacique Guayaquil. Y hay que también definir de que siempre nos enseñaron a nosotros, y también cuando uno era niño, ¿no?
el cacique Guayaquil y la princesa Quil. Así es. Los conceptos que no coinciden en los Hasta estatuas hay aquí en Guayaquil. Así es. Las han reformado, le han puesto Les un han tigre, hecho le han diferentes modelos, les han hecho. Y lo que es más grave de ese monumento que está cuando uno Pasa por ahí. baja Hasta un tigre hay ahí. Exacto. Primero, de que la silla que le ponen es una silla de los manteños del Manabí. 2, la posición que tiene es una posición directamente ligada con unas vasijas que son huancavilcas. Guayaquil es una urbe chona, y cuando se hizo la sugerencia de que eso no estaba bien, no se la aceptó. No, se dejó que se haga lo que el artista, quería hacer, sin conocimiento de la verdadera historia, plasmen eso, ¿no? Entonces, hay una serie de incoherencias que hay que ir puliendo. claro, y que hay que ir porque corrigiendo. yo me acuerdo del monumento anterior, me parece que era más real. Sí. El que estaba cerca de más de la ciudad. El más pequeñito. El más pequeñito, lógico. O sea, Era más real y hasta más vistoso. Más vistoso. Sin ánimo de ofender al actual, ¿no? Entonces, hay que ir modificando estas cosas. La Casa de la Cultura también ha estado preocupada un poco por dar a conocer esto, y por eso estas charlas, ¿no? Estas charlas van a continuar en el mes de octubre. Ah, ya eso quería preguntar. Sí, van a continuar en el mes de octubre. Vamos a tratar también sobre los puertos, sobre Guayaquil, la importancia de Guayaquil. Qué bien. Que no tenemos que verla solamente como la ciudad de Guayaquil. Claro. Tenemos que verla como lo que era, como lo mencioné en ese documento de 1605, que era la gobernación de Guayaquil. Claro, hablaba de la gobernación. Que ocupaba las actuales provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y El Oro. Correcto. Que posteriormente, a partir del 820, se incorpora Esmeraldas. Entonces, nosotros tenemos que analizar es en función de una región y no solamente de un la lugar. ciudad. Así es, ¿no? Son las cosas que hay que ir planteando y replanteándole a nuestras personas y a nuestras... Claro, lo que pasa es que también hay, como decía alguien, en los libros de historia nos cuentan una historia que a veces no ha sido tan investigada, sino que simplemente ciertas personas lo han publicado, los han sacado. Me acuerdo de Óscar Efraín Reyes, algunos historiadores, pero que muchas veces dicen, no es la verdadera historia. Porque hablábamos, por ejemplo, en la época de la batalla del Pichincha, que a nosotros en la escuela nos decían que a Acción Calderón le habían volado una pierna, los brazos, y con los dientes llevaba todavía en la bandera. Y era, hasta en los diarios salían, sí. En los diarios cuando era la fecha, salía la batalla del Pichincha y lo sacaban a Acción Calderón. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esa era una leyenda, nada más. Nada más. Y él murió en el hospital. Y no el mismo día, sino después de 2 días, algo así. Tenemos que ir mejorando. Estos programas nos ayudan a ir también replanteando ya la verdad. Claro. Una verdad histórica que hay que continuarla, ¿no? Por 3er año consecutivo, como Academia Nacional de Historia, estamos celebrando el 15 de agosto. Ah, ya. Ustedes sí. Sí, por 3er año, ¿no? Y esto ya hay que institucionalizarlo. Claro, hay que presionar para que el Consejo Cantonal apruebe, porque ya hay los documentos necesarios, y la otra queda la fecha como del patrono, así que es. El 25 de julio. Que conste en actas. Y está en acta, por eso. Entonces, el 25 de julio hasta la fecha 15 de agosto se podría hacer una serie de programas, tanto patronales como de la ciudad. Así es. Entonces, nuestro interés ahorita es colaborar con la Casa de la Cultura de una manera directa, ¿no? Hemos tenido la apertura con Marta Claro, Rizzo. sí le ha dado. Entonces, eso a nosotros nos motiva que para el año siguiente se podría arreglar también el museo. Replantear eso, ¿no? Hay que darle un giro total al museo. Claro. Mejorar su iluminación. Además se han llevado algunas piezas, anteriormente se llevaron unas piezas y nunca aparecieron en anteriores administraciones, ¿no? Entonces lamentablemente se perdieron, y dónde fueron a parar, y al final está en la casa de alguna persona que no sabe lo valioso que son esas piezas. Entonces yo pienso que vamos a sacar adelante también este espacio, porque sin ánimo de ofender a nadie, Guayaquil se ha perdido. Sí, es verdad. Culturalmente. Culturalmente sí. Hemos perdido. Desapareció el Museo Naín Isaías, claro, que
por muchos periodistas en la década del 90 dijeron que era la casa de la cultura de la ciudad. Claro, así se dijo. Así se dijo, ¿no? Porque Entonces, no tenían mucha actividad como lo tiene ahora con Marta Rizzo. sí, entonces hay que retomar esos espacios, ¿no? La arqueología es un punto, básico, claro, es donde arranca todo. Tienes también la parte de la literatura, tienes la parte de la antropología con el folclore, claro, las cosas que se han perdido de la ciudad. Cuestiones folclóricas que no se ven aquí que ya no se ve como antes. Exacto, ¿no? Entonces son las cosas que hay que ir dando a conocer para que la ciudadanía conozca ese Guayaquil de ayer, pero que se mantiene en el presente, ¿no? Claro. Yo recuerdo que se prohibieron de que las mesas estén en los portales. Antes en los restaurantes estaban en los portales. Y era algo normal. Yo me acuerdo del restaurante Costa, 9 de octubre y Boyacá, estaban afuera y la gente comía, tomaba su trago y luego después prohibieron. Y eso era algo autóctono de Guayaquil. Nativo, el flamingo con el arroz. Flamingo, claro. También, que uno tenía que estar arrimado del poste para que se ocupe una mesa y sentarse rápido. Así es. ¿No? Entonces, tenemos que volver a tomar ese Guayaquil que siempre lo ha sido. Claro, el verdadero Guayaquil. Claro, copiando cosas de afuera por hacerlas en una ciudad élite. No, o sea, la identidad. Es que a veces han querido copiar del exterior y cambiar la imagen de Guayaquil, que es autóctono. Así es. Entonces, todas esas cosas yo pienso que valen la pena darlas a conocer. Claro. Esta es una parte chiquita de la historia de Guayaquil. Claro, hay muchas más, me imagino. Muchísimo. Yo le digo que es importante, que sería bueno que usted invite a través de este programa a la conferencia del día jueves, para que la gente asista al piso de ahí del Museo Municipal, al Museo de la Casa de la Cultura, y ahí que asista la gente. Para mí sería grato, así gratísimo, que la ciudadanía nos acompañe en todos estos eventos que van en beneficio y en el conocimiento de cada uno de nosotros, pero también en que se analice, se vea la preocupación por dar a conocerle a la ciudadanía lo que es Guayaquil. Y no solamente Guayaquil, estos temas están abarcando la región litoral. Así es. ¿No? Entonces, cuando yo hablo de estos huancavilcas que se dio la semana pasada con los manteños, estamos hablando de la provincia de Manabí, de la provincia de Santa Elena, una parte de la provincia del Guayas y el Oro. O sea, no solamente es Guayaquil. Claro. Y lo que yo voy a hablar este día jueves 20, que va a ser en la Casa de la Cultura, voy a hablar sobre los chones que ocuparon, ¿qué? La provincia, parte del Oro, parte de Guayas, conexiones con Santa Elena, pero también están en los ríos, evidencias en Manabí y sus coetáneos allá en Esmeraldas. Entonces, conozcamos lo que es la realidad de lo que pasa. Exacto. Entonces, los invitamos. La entrada es gratuita. Hay un ascensor para llegar al 6º piso y no llegar agitados. Don Javier, le agradecemos mucho que nos haya aceptado nuestra invitación, porque esta cuestión es importante dar a conocer, porque a veces está oculto, como que fuera algo que no tiene que saberse, y esto es importante que la gente lo conozca. Le dejamos con las palabras finales y le agradecemos su participación en nuestro espacio, y que no sea ni la primera ni la última, que cuando tenga alguna otra clase de investigaciones te da bienvenido y la daremos a conocer a nuestros amigos. A ti mi agradecimiento sincero por darnos un espacio para dar a conocer la historia de nuestra región, de nuestra ciudad. Es placentero de verdad transmitir todos estos conocimientos. Tenemos una investigación sobre la nave balsa, diferenciándola del mar y de la fluvial, con muchos gráficos que nos ha tomado algo más de 15 años hasta llegar a una historia verdadera, porque siempre ha sido nuestros hermanos peruanos la balsa originaria de ellos, y se han manejado muchas incoherencias en esos trabajos. Y otro sobre las nuevas investigaciones que han salido sobre el cacao. Las nuevas investigaciones del año 2024 que salieron nos ponen de que hay un cacao en la región de la costa, en objetos Valdivia, que pueden estar mucho más antiguos que los que hay en Palanta. Entonces, son investigaciones actualizadas que van modificándose. No significa que el otro trabajo no valga, hago la aclaración, sino que
hay que estar actualizándose con la información Porque veraz. el tiempo es cambio, es transformación y tenemos que ir viendo los cambios que hay. Así es. Entonces, mi agradecimiento a ti por permitirnos y siempre cuenten con nosotros para el apoyo y la difusión. ¿Cómo Siempre, no? siempre. En cualquier momento hablaremos sobre el cacao. Aquí cerca tenemos la Casa del Cacao también. Y podremos hablar sobre el cacao y algún otro tema que yo me llamaría María de Los Ángeles y coordinaríamos cualquier otra entrevista sobre esa índole. Como siempre, a la orden. Gracias y hasta una próxima oportunidad, don Javier. Felicitaciones.